Para México, ¿dónde se lesiona? Pues bueno, primero, no hay estadísticas que se busquen en el medio hospitalario. Entonces, a partir de aquí, en otras áreas, cargadores, almacén, bodegas, lesiones de espalda. Las hipoacusias, una zona de terapia intensiva. ¿Han oído las alarmas? ¿Sí? El estar oyendo esas alarmas continuamente, ¿sí? Genera, pues, un estrés auditivo, también un cansancio adecuado, ¿sí? Muñeca y mano, 111,000 casos y riesgos de trabajo, 555,000 aproximadamente. Entonces, esta parte es lo que se maneja. Para México se tienen que encargados y trabajadores de almacén y bodegas son las áreas más complicadas. ¿Qué sucede? Que las estadísticas en México a nivel hospitalario pues no se reflejan tanto en esta serie de actividades, porque muchas veces el mismo hospital da el tratamiento y no se manda o no se envía a lo que son las actividades de lo que es la institución pública. En Europa, vean todos los problemas que existen a nivel de los hospitales. Ansiedad, sueño, irritabilidad, dolor de cabeza, estrés, fatiga, dolores musculares y dolor de espalda. También se refleja en algo similar a las estadísticas que les he estado mostrando a nivel Estados Unidos y México, ¿sí? Para San Luis Potosí, que es de donde soy, vean, lo que se tiene como accidentes de trabajo es muy importante y vean dónde existe el área de hospital. Y estos son los mismos esquemas que se tienen a nivel nacional. Si estamos hablando que en Estados Unidos está por encima de la construcción, pues deben de estar los hospitales por este nivel, ¿sí? Aquí en México tenemos un problema en los servicios. Si se acuerdan, en Estados Unidos los servicios estaban en tercer, cuarto lugar. Entonces, si estamos hablando que hospitales estamos encima de estos eh, porcentajes y números, significa que tenemos un mayor número de casos. Y muchas veces están dentro de estos 6,986. ¿Sí? Entonces es importante entender esta situación. ¿Dónde se lesionan a nivel de San Luis Potosí? Tenemos muñeca, ¿sí? Lo que es columna lumbar, que son de las principales lesiones que existen. Entonces, a partir de aquí, nada más es de manera esquemática. ¿Qué tenemos en México? Pues el reglamento de seguridad y salud en el trabajo, la tabla de enfermedades laborales que todavía no se autoriza desde el 2018, agosto del 2018 está lista, o antes, que de manera política pues no se ha autorizado ni se ha retomado ese tema. Andamos perdidos en otra serie de temas que pues no dan el beneficio que daría una tabla de enfermedades profesionales como la que ya se tiene como ejemplo mundial en México, donde es una tabla más justa que la que se tiene, donde ahorita el trabajador llega y dice, es que me lesioné en la empresa tiene que demostrar que no es cierto. Esta tabla es, el trabajador llega, dice, me lesioné, a ver, cuentas con este esquema, con esta, trabajas en estos puestos o en algo parecido, tienes estos estudios, tienes esta sintomatología, sí, son 3, 4 palomas que tiene que tener el trabajador y una vez que las tiene, ahora sí, le dicen a la empresa, ¿sabes qué? Este trabajador tuyo reúne todas las condiciones de que es un accidente o enfermedad profesional. Entonces, demuéstrame que no. Muy poco el patrón va a poder generar una respuesta diferente a la que ya viene en esa actividad, porque ya va muy centrada en la realidad. Les digo, no como ahora, que es lo que dice el trabajador y a partir de ahí genera el cambio. Para la norma 36
punto 1, que es la de manejo manual de cargas, que ya está vigente desde el año pasado, ¿sí? 2019, bueno, 2020, del 2 de enero, que entró la primera fase, donde hay que tener prevención y todo lo inicial de lo que es los estudios de información que se deba de manejar de acuerdo a los riesgos del manejo manual de cargas. Genera, aquí no le hagan caso, esto es riesgo ergonómico. Es muy similar al artículo 43 de psicosociales. Y nos habla de que hay una multa o una penalización de 50 a 100 veces la UMA. La UMA es la unidad administrativa, que es el equivalente al salario mínimo que se usaba antes, el cual está en 86 pesos, casi 87. Entonces multipliquen esto por 87 pesos y sería la multa que puede alcanzar. ¿Sí? El no identificar a los trabajadores de 50 a 100 veces la UMA, el no adoptar las medidas preventivas pertinentes para eliminar estos factores de riesgo ergonómico, de 250 a 5,000 veces la UMA. El no practicar exámenes de clínicos al personal ocupacionalmente expuesto, de 50 a 3,000 veces la UMA. El no informar a los trabajadores sobre sus alteraciones que puedan presentar de acuerdo a estos factores de riesgo, de 250 a 5,000 veces la unidad que es la UMA, ¿sí? Y el no llevar los registros de estas medidas adoptadas y de los exámenes médicos, de 50 a 2,000 veces la UMA. A partir de aquí hay que tener cuidado con esta situación, porque una multa por esta norma nos puede ocasionar un incremento de gasto de hasta aproximadamente 1,400,000 pesos como tope máximo por no haber cumplido con toda la norma. Sería el extremo. Pero si se fijan, es un rango. Por ejemplo, de 50 a 5,000 pueden ser 200 veces el salario. ¿No? Bueno, la UMA, entonces ahí es la diferencia. Pero si los multaran con el extremo superior, serían aproximadamente 1,400,000 pesos. Bien, la prevención de riesgo. Hay que tener mucho cuidado en todo lo que es la seguridad industrial y tener fijo y en mente lo que son las actividades de las lesiones que se pueden generar. El riesgo es el que hace que el logro de los objetivos operacionales sea incierto. Entonces es importante entender esta situación, ¿sí? El accidente es un acontecimiento o acto no deseado que interrumpe el proceso normal del trabajo. Imagínense, están en un área de urgencias donde son 5 trabajadores, se lesiona uno, pues el resto del trabajo lo van a tener que hacer 4. Entonces se incrementa el trabajo y el riesgo para cada uno de estos trabajadores. ¿Sí? O entra alguien menos experto a relevar al trabajador que ya no pudo seguir por la lesión, entonces se va generando un esquema importante. De aquí nos vamos a lo que es la situación más importante, que hay que ver como secuencia de los sucesos, una secuencia básica, inmediata, que nos lleva a la lesión, ¿sí? O pérdida, por medio de un accidente, incidente o enfermedad profesional. Y de aquí, ¿quiénes son el que protegerá mejor su salud que nadie? Cada quien es el responsable de que no le pase nada, primero, y que regrese a su casa de acuerdo a las condiciones que llegó a primera hora del día, ¿sí? Entonces aquí es muy importante entender esta situación. El alcance es evitar esas lesiones, ¿sí? Y es un problema que afecta a todos, a todas las profesiones dentro de la actividad, los laboratoristas, los microscopios, las mesas, las secretarias, recepcionistas, los trabajadores, la parte del aseo, las personas que tienen patología, ¿sí? Todos están lesionados o pueden estar lesionados si no hacen las actividades de acuerdo a sus capacidades. El cirujano que está, neurocirujano que está realizando una actividad en quirófano, en mala postura, ¿sí?
por tiempo prolongado, pues también la concentración no es la misma que si estuviera en mejores condiciones. Entonces es muy importante entender esta situación. ¿Qué más vamos a encontrar? Que el lugar de trabajo es un lugar complejo, el hospital, es una fuente importante de factores de riesgo psicosociales, ergonómicos, y también tienen todas las facilidades para tratar estos riesgos de trabajo. ¿Sí? ¿A dónde mandamos los hospitales a radiografía? Principalmente hospitales. Y les digo, muchos no han hecho una radiografía en la vida del hospital a los trabajadores de forma como una vigilancia epidemiológica anual. ¿Sí? Y hay que proteger la salud y bienestar de cada uno de los trabajadores. ¿Sí? De acuerdo a la percepción y experiencia, vamos a tener salud, satisfacción y rendimiento. O sea, esta área es redituable a nivel de lo que se invierta en las actividades. ¿Sí? Hablando de factores psicosociales, principalmente el control del trabajo, el ambiente físico. Si no hay una temperatura adecuada, una ventilación adecuada, vamos a tener problemas a nivel del trabajo. ¿Sí? El equilibrio entre la vida y el tiempo de trabajo también es importante. Los tiempos extras, las jornadas 12 por 12, los tiempos de que entran todo el fin de semana a trabajar a las áreas de hospital, todo esto son horarios que desgastan mucho al trabajador y pierden mucho lo que es la concentración. ¿Sí? También es importante entender esa parte como lo que les decía, la carga mental. ¿Sí? Y muchas veces no hacen actividades físicas. ¿Qué hay que tener en cuenta para emplear estrategias para prevenir estas lesiones? ¿Cuáles son los factores de organización, de trabajo y psicosociales? Por eso les digo, lo que es psicosociales con ergonomía va muy relacionado. ¿Cuáles son las características individuales de lo que son las personas que lo van a cargar y las personas que están cargando? A diferencia de un bulto de cemento, el ser humano, lo más pesado está del abdomen a los hombros. Muchas veces las piernas no pesan tanto ni la cabeza. Además, les decía, somos un objeto que cuando perdemos la conciencia, somos un objeto muy pesado de transportar y trasladar. Aquí están mal las actividades, vean qué separada está la persona con respecto a la carga. ¿Sí? Con esta gráfica estamos casi ya terminando. Hay que ver los rasgos genéticos, morfológicos, psicosociales y condición física. ¿Cuál es el sistema musculoesquelético de la persona? ¿Cuáles son las demandas biomecánicas, carga manipulada, fuerza, repetitividad y sobrecarga postural? La organización del trabajo y ambiente, la fatiga por trabajo estático o dinámico, el trastorno por sobreuso, carencia de periodos de recuperación o reparación. Esto se da cuando se trabaja más tiempo y se tiene poco tiempo para descansar, como son los horarios 12 por 12. ¿Qué más tenemos? Lesiones por tensión y comprensión y compresión, trastornos por sobreesfuerzo, donde la demanda de fuerza supera la resistencia de los tejidos, el esfuerzo cuando es estructural, ¿sí? Y funcional, se produce una lesión o un trastorno que nos lleva a síntomas, signos y conducta asociada al trastorno. ¿Qué más vamos a encontrar? Como les decía hace un momento, tenemos que las áreas de oficina también es importante vigilar que deban estar adecuadamente trabajando, ¿sí? Y una metodología muy industrial que es el esquema de Chicago, donde hay que tener procedimientos, donde un mayor nivel de dependencia del paciente, existen sobrecarga postural y requerimientos de fuerza, reducción de números funcionarios, camas, camillas sin sistema de ajuste, deficiente mantenimiento de camas y camillas, carencias de implementos para el manejo de pacientes dependientes. En la organización, carga de trabajo, cuántas veces y por cuánto tiempo, no hay pausas y carencia de capacitación.
Todos estos temas los abordamos en la actividad, ¿sí? Las rampas en los pasillos, puertas angostas, tamaño y layout inadecuado, estilos de trabajo, condición física y persona, ¿sí? El género es importante. Todo esto sumado nos puede llevar a un problema de columna lumbar, ¿sí? La metodología MAPO es una metodología italiana que nos habla de la movilización asistencial de pacientes hospitalizados, ¿sí? Es una metodología del 94 al 97 y posteriormente validada en un estudio epidemiológico. Finalmente, tenemos que esta metodología no solamente es para hospitales, es para el manejo manual de personas, como puede ser hospitales, residencias de la tercera edad y residencias de enfermos crónicos, ¿sí? Es el manejo del cuerpo humano. La carga asistencial que se da por la presencia de pacientes dependientes, el tipo y grado de discapacidad motora y las características estructurales del ambiente de trabajo. Todo esto nos lleva a que es cómo se evalúa mediante esta metodología.